muy buenas tardes con todos. Nos acompaña Viviana también, ¿cierto? Mucho gusto, Viviana. Muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, Silvana, qué gusto. qué gusto también. Muy buenas tardes. Mi nombre es Silvana Villarroel. Soy parte del directorio de la SP Ecuador Section. Quiero darles la bienvenida a todos los participantes de nuestro webinar La ética en los sectores estratégicos. Con este webinar estamos cerrando con broche de oro nuestro programa, el Expert Program Training, segunda edición, en el cual hemos logrado hablar de temas bastante importantes de nuestra industria y entre ellos, sin duda, uno de los más valiosos, que debemos vivirlo no solo como un valor empresarial, sino como una cualidad de quienes somos líderes de nuestras empresas, el tema de la ética, al cual nos vamos a referir el día de hoy. Para ello, en esta oportunidad nos acompaña Viviana. Viviana Gutiérrez es abogada graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Posee una maestría en Derecho Ambiental y un posgrado en Derechos Humanos de la Universidad de Palermo, además de una especialización en la elaboración de normas jurídicas por la Universidad de Buenos Aires. Certificada como auditora interna y oficial de cumplimiento por la Universidad de Cataluña, según la norma ISO 37001. Actualmente desempeña el cargo de oficial de cumplimiento corporativo en CERTEP PDCA y está cursando una maestría en Compliance y Gestión de Riesgos en la Universidad ARE. Sin más por adelantarles, le doy el paso a Viviana. Muchas gracias, Viviana, por tu apoyo en este webinar de la SPE Capítulo Ecuador. Bienvenida. Muchas gracias, Silvana. Permítanme compartirles la pantalla, por favor, me confirman cuando la puedan ver. Perfecto. Bueno, qué gusto, qué honor poder participar en esta charla de cierre de la SPE. Muchas gracias por esta amable invitación para que realmente es apasionante para mí, pero más que eso es un tema crucial para la industria energética ecuatoriana y me refiero a la ética. En Ecuador y en el mundo, este aspecto ha pasado de ser una característica intangible y hasta cierto punto de vista imperceptible desde la perspectiva comercial. Y ahora se ha convertido en un elemento muy importante en los procesos de adjudicación de nuestro sector. Inclusive se ha transformado en un potencial de convertirse en una verdadera ventaja frente a nuestros competidores. Y esto lo vemos todos los días. Cada vez podemos ver más formularios de calificación de proveedores, más pliegos de adjudicaciones que incluyen preguntas sobre las prácticas de ética y cumplimiento que ha implementado el candidato. Y de acuerdo con las características del aplicante, los clientes le van a solicitar más o menos garantías estructuradas respecto a la normativa ética que ellos han implementado. Entonces, por ejemplo, el cliente nos puede solicitar un compromiso expreso de someternos a su propia norma ética o inclusive nos pueden solicitar la implementación de un código de ética propio del postulante o también hemos visto casos donde en el formulario de calificación del proveedor nos consultan si hemos implementado la norma 37001 y una vez que nosotros ponemos check, inmediatamente ya tenemos que, ya no es necesario contestar el resto de preguntas de compliance, pues porque esta certificación ya es suficiente para poder avanzar con la siguiente fase del proceso de calificación. Y esto pasa porque muchas organizaciones de nuestro sector, y especialmente extranjeras, ya han implementado sus propios programas de ética y compliance y por ende van a solicitar prácticas similares a sus proveedores y a sus subcontratistas. Con esto quiero decir que el objetivo de esta presentación es demostrar cuál es el verdadero valor actual de la ética y de implementar sistemas de integridad en los sectores estratégicos, especialmente en la industria petrolera. Y considero que es oportuno hablar de este tema por la propia evolución que ha sufrido el concepto de empresa. En sus orígenes, una empresa era una entidad cuya única finalidad era lucrar. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que esta perspectiva por sí sola no es suficiente para tener un negocio sostenible. Entonces, la empresa tiene que empezar a garantizar la disponibilidad de sus recursos para poder perdurar en el tiempo. Y es así que las empresas empiezan a someterse a regulaciones ambientales, regulaciones técnicas, regulaciones de calidad, inclusive de responsabilidad social,
para poder garantizar esta permanencia de sus negocios. Sin embargo, actualmente ya ni siquiera hablamos de responsabilidad social, sino hablamos de una responsabilidad corporativa de la empresa. Y esto quiere decir que la empresa debe considerar las necesidades de todos los distintos actores que forman parte de su propio ecosistema, tener en cuenta sus necesidades. Entonces, hoy en día, las empresas no solo tienen esta responsabilidad de cuidar su propio negocio, sino también tienen la responsabilidad de capacitar a sus trabajadores y no solamente en temas de normativa interna, sino también en buenas prácticas, en valores corporativos, en el código de ética. Entonces, vale referirnos y responder la pregunta, ¿por qué es importante hablar de responsabilidad moral en la industria petrolera? En primer lugar, estamos de acuerdo en que esta industria es una de las más reguladas del sector productivo, tanto en la parte ambiental como en temas de seguridad, en temas de salud, inclusive en temas de cumplimiento amazónico, con la legislación que tenemos vigente en el Ecuador, tenemos que cumplir con temas de relacionamiento comunitario. Entonces vemos que por todos lados la industria petrolera es una de las industrias más reguladas. En segundo lugar, es una de las industrias que más contribuye al desarrollo local de las comunidades de influencia, no solo de forma directa con la generación de empleo, con el pago de sueldos y de salarios, con algún auspicio, alguna donación específica para el desarrollo de esa localidad, sino que también las empresas tienen que contribuir de una forma indirecta a través del pago de impuestos, de contribuciones. Y finalmente, la industria petrolera es una de las que más aporta a la economía nacional. Esto significa que la actividad petrolera nos termina afectando a todos los ecuatorianos. Por ello es que todas las organizaciones del sector, tanto públicas o privadas, debemos ser un referente no solo de cumplimiento, sino también de integridad. Ahora tenemos que reconocer que nuestra industria sí tiene una dificultad muy grande y que termina perjudicándonos a todos, aunque no nos demos cuenta todavía. Y es que de forma generalizada, la industria petrolera tiene una alta percepción de corrupción y una baja reputación. Esto quiere decir que la ciudadanía, que nuestros stakeholders no confían en esta industria. Y esto no solamente son palabras, esto lo podemos ver en encuestas, lo podemos verificar en los resultados de la última consulta popular con respecto a la explotación del bloque 43. La ciudadanía no confía en la industria, a pesar de que ahora tenemos regulaciones técnicas, regulaciones ambientales que garantizan una operación que afecta mínimamente a la ambiente, más bien da muchas oportunidades de desarrollo a la comunidad. Sin embargo, estas cuestiones son de desconocimiento generalizado y sumado a la desconfianza que tiene nuestro sector, pues vemos cuál fue, por ejemplo, el resultado de la consulta popular. Todas las industrias de cualquier sector son evaluadas desde dos tipos de regulaciones. Por un lado, tenemos a la regulación dura, que se refiere al cumplimiento legal, al cumplimiento de todas las normas que son aplicables a la industria, no solamente las leyes, sino también las normas técnicas que requiere el sector. Todo eso lo vamos a denominar la regulación dura. Pero también las industrias estamos sometidas a una regulación blanda, que básicamente es generada por la opinión pública y la percepción de nuestros stakeholders. Y es aquí donde anida la desconfianza de nuestro sector. Esa desconfianza que desincentiva la inversión, que afecta la productividad de todo el país y que también afecta a la competitividad de la industria nacional. Frente a todo este escenario que les planteo, yo creo que nace una responsabilidad moral de la industria petrolera de recuperar esta confianza de sus stakeholders. ¿Y cómo lo puede hacer? Pues actuando de una manera ética, comprometiéndose a luchar contra la corrupción y finalmente siendo ese referente de cumplimiento que necesita el Ecuador.
Y con esto tenemos que tomar en cuenta que las buenas prácticas que se implementan en una organización sí le benefician a su reputación, le dan una ventaja competitiva y le beneficia a esa empresa. Pero ya cuando hablamos del sector, una buena práctica, si se ejecuta adecuadamente, si se despliega toda la cadena de valor, si se capacita a los trabajadores, a sus familias, a las partes interesadas, entonces vamos a ver cómo esta práctica desplegada hacia abajo se repite en varios actores, porque yo ya les empiezo a exigir estas buenas prácticas a mis proveedores. Entonces podemos visualizar desde lejos cómo todo el sector se puede nutrir de esta buena reputación, generando confianza en la industria y consecuentemente más desarrollo local, una mejor economía para el país y el cumplimiento efectivo de regulaciones que van a proteger al medio ambiente y van a proteger los derechos de las comunidades de influencia. De igual forma, cuando hablamos de sectores estratégicos, el mal actuar de una empresa no solo le va a perjudicar a la organización, sino que estos resultados van a afectar a todo el sector y finalmente a todo el país. Entonces, frente a esto, sabemos que tanto las buenas prácticas como las malas prácticas, cuando hablamos dentro de una industria, de un sector estratégico, no solo le van a afectar a ese actor específico, sino que van a tener una consecuencia finalmente en todo el país. Y ahora que empezamos un poco a hablar de ética, de moral, es muy importante empezar a definir estos conceptos básicos que tal vez nosotros tenemos una idea de qué es lo que significan, pero en la práctica nos ayuda mucho ya poder definir qué implica cada uno de estos conceptos. Y en primer lugar, tenemos a la moral. La moral básicamente es lo que un grupo de personas en un lugar y en un momento determinado consideran que es correcto. Obviamente en base a sus culturas, en base a sus tradiciones, en base a su religión, su nacionalidad. Esa es la moral. La moral es un sentimiento, una percepción colectiva. Ahora la ética, por otro, completamente individual. Es lo que yo considero que es correcto. Ahora, todas las personas crecemos y nos desarrollamos en la sociedad, así que inevitablemente va a estar relacionada con la moral. Sin embargo, la ética implica algo más. Algunos autores dicen que la ética es el ejercicio personal de la moral. Por lo tanto, no estamos hablando solo de una percepción individual, sino que la ética tiene que ver con acciones, tiene que ver con esa exteriorización de mi percepción de lo que es correcto. Y cuando intentamos traducir estos principios en acciones, ahí viene a colación el valor de la integridad. ¿Y qué es la integridad? Básicamente es hacer lo que digo, con acciones, evidenciar lo que yo estoy promulgando. Por ejemplo, cumpliendo la ley, cumpliendo con las normativas técnicas que me aplican, porque cuando yo ingreso en un proceso de adjudicación o me quiero calificar como proveedor, el cliente me va a dar, usted cumple con las leyes, usted cumple con las normativas técnicas, y desde que yo pongo sí, ya tengo que empezar a pensar cómo yo voy a evidenciar ese cumplimiento. Y aquí tenemos una práctica muy específica que puede evidenciar esta integridad empresarial. Y me refiero al compliance antisoborno o al compliance ético, que va un poquito más allá del resto de modelos de cumplimiento, pues nosotros tenemos distintos tipos, tenemos cumplimiento legal, cumplimiento financiero, cumplimiento ambiental, cumplimiento de seguridad y salud, pero el compliance o el cumplimiento antisoborno va un poquito más allá, pues su objetivo no solamente es velar por el cumplimiento de lo que está legalmente regulado, sino también de lo que es éticamente correcto. Es por ello que vamos a ver cómo la norma ISO 37001 ha permeado en nuestra legislación local. Hasta antes de diciembre del 2021,
los ecuatorianos pensábamos que la corrupción solo era un tema del sector público, que el presidente, el ministro, que los sobornos, que el peculado. Pues a raíz de que entra en vigencia la reforma del Código Orgánico Integral Penal, inaugura un nuevo delito. En el artículo 320.1 se establece el delito de corrupción en el sector privado, que conlleva básicamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas involucradas en estos eventos. ¿Y a qué me refiero con esta responsabilidad penal? Que con este delito, si se llega a comprobar, inclusive los accionistas, los gerentes, los administradores y cualquier otro representante de la compañía puede ser condenado a penas de reclusión por este tipo de delitos, cuestión que no se tenía antes del año 2021 en la legislación ecuatoriana. Entonces, realmente estamos viendo cómo la legislación nacional está aplicando en sus preceptos una norma internacional voluntaria que se deriva de un estándar denominado ISO 37001. ¿Y por qué digo esto? Porque en el artículo 45 del Código Orgánico Integral Penal establece factores atenuantes de esta responsabilidad penal. Es decir, que eventualmente la compañía se puede justificar para poder reducir la sanción que le establece el juez. Y uno de estos atenuantes es haber implementado un sistema de integridad con anterioridad al hecho ocurrido o denunciado. Y cuando nosotros verificamos el artículo 49, vemos que ahí se concentran las características mínimas que debe cumplir estos sistemas de integridad. Ahora nosotros hemos hecho el ejercicio de comparar los 11 requisitos del artículo 49 con la norma ISO 37001 y realmente es que con la norma 37001 ya se cumple, pero de largo, lo que me solicita el Código Orgánico Integral Penal. Entonces sí considero que esta es una ventaja que todos debemos conocer si es que yo me quiero anticipar a un cumplimiento, especialmente en el punto de vista penal. Es una excelente herramienta empezar a revisar la 37001 y ver cómo se la puede implementar. Ojo que estamos hablando de implementar. La certificación implica otro tipo de costos, otro tipo de procedimientos, pero definitivamente sí se puede empezar a implementar esta norma, así sea una empresa unipersonal. Y la norma es pública que se la puede encontrar en Internet. Entonces, nos encontramos frente a una normativización de la ética, así es como se denomina, una práctica de integridad. Es decir, que los principios éticos que se incluyen en la legislación local para hacerlos tangibles, mesurables y exigibles para los administrados, se empieza ya a colocar de forma escrita. De esta manera, la intención de la ley es transformar los valores corporativos de cada organización ya en acciones efectivas y que se pueden demostrar, ver y auditar. Y estas son las certificaciones. Algunas personas dicen que estas certificaciones son simplemente papeles, son cuadros bonitos que nos ayudan a adornar la recepción, la sala de juntas, la oficina de nuestro gerente general, de nuestro presidente. Pero cuando hablamos de una empresa ética, de una empresa íntegra, que hace lo que dice, que demuestra sus valores con acciones reales, entonces ahí estos papelitos cobran otro valor, cobran otro sentido. Cuando una organización es íntegra, son estos certificados las evidencias tangibles de los valores que esta organización está promulgando y del cumplimiento con las regulaciones que le aplican y también son una evidencia de la mejora continua de sus procesos, de esta iniciativa que tiene que tener la empresa. Sin embargo, tenemos que ser muy claros que eso solamente va a depender del carácter de la organización y de la actitud con la que yo hago las cosas. Si es que yo cumplo de una forma mediocre con la norma que me están auditando solamente para poder ganarme el certificado, evidentemente ese es el valor que le estoy dando a las certificaciones. Ahora, si es que yo, en cambio,
tomo a los procesos de auditoría, a los procesos de certificación de una forma transparente, evidenciando mis fallas, para poder permitir una mejora continua de mis procesos, ahí es cuando las certificaciones sí cobran un valor no solo para la organización al interno, sino inclusive un valor comercial y competitivo para nuestros clientes. Entonces, cuando hablo del carácter de una organización, vemos que este carácter siempre se va a desplegar desde arriba hacia abajo. No podemos empezar definiendo el carácter de la organización desde los trabajadores. Tiene que ser desde la cabeza, empezando con el compromiso de las cabezas de la organización, y esto es lo que se denomina un tone at the top. Pero ahora el compliance en los foros de compliance ya no solamente se habla de un tone at the top, sino que también tenemos un tone from the top. Y esta es la actitud con la que las cabezas de cada departamento generan un liderazgo en materia de cumplimiento. Con estos elementos bien consolidados, con el compromiso de la cabeza, con el liderazgo de las gerencias y de las jefaturas de área, poder empezar a generar una verdadera cultura de integridad o una cultura de cumplimiento. Tal como los niños aprendemos el lenguaje moral de los adultos, así también los trabajadores aprenden el lenguaje moral de las empresas, el lenguaje moral de sus jefes, el lenguaje moral de sus líderes. Y también, bueno, aquí hay otra acotación, el fruto no cae lejos del árbol. Y si consolidamos nuestras buenas prácticas y requerimos lo propio a nuestras partes interesadas, ahí vamos a poder generar un cambio real, porque esas manzanas no van a caer tan lejos del árbol que es el cliente que le solicita estas buenas prácticas. Solo de esa manera vamos a poder generar un cambio real, un cambio positivo, no solo del sector petrolero, sino también en toda la sociedad ecuatoriana. A ver, entonces, como les decía, ¿cómo vamos a traducir este tono desde las cabezas? ¿Cómo lo vamos a traducir en acciones? En primer lugar, es muy necesario, y aquí sí ya estamos hablando de cuáles son los requisitos que tiene que tener un programa de cumplimiento básico. En primer lugar, debemos tener documentos legalmente vinculantes para colaboradores y para toda nuestra cadena de suministro con respecto a las obligaciones éticas que estas partes asumen cuando se vinculan con nuestra organización. Y esto de la mano, evidentemente, con un régimen sancionatorio adecuado que me diga cuáles van a ser las consecuencias en caso de incumplimiento y, por supuesto, que tanto el régimen sancionatorio como las consecuencias deben ser contraparte al momento de vincularla con nuestra organización. Normalmente, ¿qué es lo que nos solicitan? Una declaración antisoborno, un convenio de confidencialidad, donde ahí consta la adherencia al código de ética de la organización, etc. Ese es el primer paso. Ahora, con el fin de garantizar a nuestros clientes, tomamos las medidas adecuadas para poder prevenir los riesgos que puedan afectar no solo a la operación, sino también a la reputación de mi cliente. Es importante hacer dos tipos de identificación de riesgo respecto de nuestras partes interesadas, como trabajadores, proveedores e inclusive beneficiarios de donaciones, a quienes les debemos practicar una debida diligencia previo a materializar acción. Y con esta debida diligencia me refiero a que tenemos que revisar qué riesgos puede implicar contratar a esta persona. Actualmente, el Ecuador es uno de los países que ofrece la mayor cantidad de información oficial al público en general. Entonces, yo puedo revisar si es que una persona tiene procesos judiciales, si es que ha tenido denuncias, si es que la empresa ha presentado sus balances, si es que tiene una capacidad financiera adecuada para solventar mis requerimientos. Y ese es un valor agregado que yo le estoy dando a mi cliente, porque yo le estoy diciendo, mira, tranquilo, no solo te garantizo que yo voy a actuar con ética, sino que estoy haciendo una revisión de mis partes interesadas y también te garantizo que estas partes interesadas y violadas por mí también van a actuar de una manera ética. Ahora, por otro lado, no solamente queda la revisión de riesgos de nuestras partes interesadas, también tenemos que ver cuáles son los riesgos que tiene mi operación, los distintos riesgos que tienen los distintos procesos que se ejecutan en mi empresa.
porque los riesgos que tenemos en el área legal, en el área financiera, no van a ser los mismos riesgos que los que tenemos en el área de talento humano, en el departamento de comunicaciones. Entonces, es muy importante pasar por cada una de las áreas de la empresa para poder identificar qué riesgos de soborno y corrupción están disponibles en cada una de estas áreas. Y esto no solamente se tiene que quedar en la identificación de los riesgos. Esta identificación lleva consigo la responsabilidad de hacer una revisión periódica de la eficacia de los controles implementados. ¿Se están cumpliendo? ¿No se están cumpliendo? ¿Se están cumpliendo a medias? ¿Qué hay que ajustar para poder mitigar efectivamente el riesgo? Y esto lo hacemos a través de auditorías internas, a través de auditorías internas. Lo que sí les aconsejo, y es muy importante, que la persona o las personas que levanten esta matriz de riesgos y controles antisoborno tiene que conocer la empresa por dentro y por fuera. Tiene que conocer cuáles son las partes interesadas de la empresa, sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Tiene que conocer el negocio, tiene que conocer el corazón del negocio y los procesos que maneja cada área. Entonces, es muy importante que la persona que levante esta matriz de riesgos sea una persona que, si es posible, ha pasado por algunas áreas de la organización, porque de esa manera tiene un conocimiento un poco más general y a la vez más profundo de lo que podría tener tal vez otro gerente que solamente ha pasado en los procesos de su área. Ahora, lo que les he mencionado sí es algo muy importante para poder establecer un programa de cumplimiento, pero para mí, los elementos más importantes que realmente definen el tono de las cabezas y de los gerentes y de los líderes en materia ética es la calidad de los canales de denuncia que se implementan y la efectividad de las capacitaciones que se realizan. Pues tenemos que tomar en cuenta que la corrupción es un vicio oculto. Por ello, yo me atrevo a decir que no existen controles 100% efectivos, 100% perfectos para prevenirlas. O sea, no es como un sistema de calidad donde, no sé, tal vez este año tuvimos 100 tuberías con un error, con una falla, y nuestro objetivo para el próximo año es disminuir esta brecha a 50 tuberías con una falla. No podemos decir, este año hemos tenido 5 casos de soborno y nuestra meta para el próximo año es tener 2 casos de soborno. La meta siempre va a ser 0. La meta siempre va a ser tener 0 casos de soborno. Pero si una persona quiere actuar de forma deshonesta, va a encontrar la manera de hacerlo. No es mentira lo que dicen, echa la ley, echa la trampa. Una vez que algo ya está por escrito, es más fácil ver cuáles son las debilidades de ese control que ya está por escrito. Sin embargo, como parte de la transparencia, es importante poner estos controles y estos riesgos por escrito. Es por ello que, bueno, en mi opinión personal, la mejor forma de luchar contra la corrupción en una organización es a través de una sensibilización efectiva a las partes interesadas, con el fin de generar esa necesidad de actuar correctamente, esa obligación de reportar cuando se sospecha un caso, cuando se conoce un caso comprobado de soborno o de corrupción. Entonces, si es que nosotros atacamos al corazón de las personas en que se pueda crear una cultura de cumplimiento en la que yo cumplo con mis obligaciones, no porque a lo mejor tengo una cámara que me está apuntando, no porque mi jefe me está revisando cada hora si es que estoy cumpliendo con mis objetivos, no, yo cumplo con las normas que me aplican porque es parte de mi ADN. Eso es lo que es una cultura de cumplimiento. Por ejemplo, cuando estamos en la tarde en el tráfico y no hay ni un policía a la vista y el semáforo está en rojo, ¿yo qué hago? ¿Me quedo respetando el semáforo en rojo o me paso el semáforo? Entonces, básicamente una cultura de cumplimiento es, independientemente a que hayan cámaras o a que exista un policía, yo no me voy a pasar el semáforo en rojo porque está en mi ADN cumplir con las leyes. Ahora, evidentemente, todo, toda obligación viene de la mano de un compromiso que tiene que tener la organización
de que no van a haber represalias en contra de las personas que hacen una denuncia de buena fe. Y mucho mejor si es que se puede brindar la garantía de anonimato si lo requiere el denunciante. Entonces, solo garantizando que no van a haber represalias, que la investigación y la denuncia se van a tratar de una forma confidencial, ahí sí las personas, los trabajadores que están todos los días con el proceso, que están todos los días viendo lo que hacen sus compañeros, su jefe, ahí ellos van a tener esa seguridad de denunciar. Entonces, para mí son muy importantes estos dos temas, las capacitaciones y también la calidad del buzón de transparencias o del canal de denuncias que hayamos implementado. Pero evidentemente todos estos requisitos que nosotros vemos en pantalla van a implicar una inversión de recursos, ¿no? Entonces, aquí viene la disyuntiva. ¿Cómo, cuál, cuál es la finalidad de una empresa? ¿Cómo nosotros evaluamos la oportunidad, las ventajas de implementar un sistema de gestión antisoborno y cómo se contrapone esto con el fin de lucro? Para resolver esta pequeña disyuntiva, quiero traer a colación un pensamiento de Adam Smith, nada más y nada menos que el padre del capitalismo y también profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow. Smith decía que todo sistema económico necesita un respaldo ético. Entonces, junto al afán de lucro, existen elementos esenciales que definen el alcance real del negocio. El afán de lucro no significa obtenerlo de cualquier manera, sino de una manera que impacte positivamente al consumidor y positivamente a la sociedad. Todas las actividades que realiza el ser humano, especialmente las que involucran a sectores estratégicos, conllevan varias interacciones y afectaciones, incluso a nivel nacional. Por ello, es muy importante definir la dirección ética de las organizaciones, porque son estos principios que define la organización los que se van a traducir luego en valores y que finalmente se van a traducir en buenas prácticas que van a generar una cultura organizacional. Y qué mejor que sea una cultura de integridad, una cultura de cumplimiento. Si es así, esta cultura va a impulsar la sostenibilidad de la empresa y de la industria en general, de toda la industria de los sectores estratégicos, porque está basada precisamente en buenas prácticas. Lo contrario, evidentemente, es la corrupción, pues la corrupción es un sinónimo de un gasto ineficiente, de un mal gasto de recursos. Entonces, esta conducta comercial nunca va a ser sostenible. Inevitablemente en algún momento se va a acabar. De acuerdo con un estudio de la Organización de Transparencia Internacional, durante la pandemia, la corrupción permitió que se pierdan recursos valiosísimos que debían haber sido invertidos en hospitales, en respiradores, en medicina, en vacunas, y que finalmente se perdieron por la corrupción. Y con esto les quiero decir que cuando hablamos de corrupción, hablamos de un problema que involucra y afecta directamente a los derechos humanos de los ciudadanos. En el libro de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia se encuentra con una bifurcación, como varias veces nos pasa en la vida empresarial, inclusive en la vida personal. Y Alicia le pregunta al conejo, conejo, ¿hacia dónde voy? Y el conejo le responde, pero Alicia, dime a dónde quieres llegar. Y esto específicamente es a lo que me refiero cuando decimos que una empresa tiene que establecer sus principios y sus valores éticos. Ser un empresario no implica necesariamente ser un depredador corporativo cuya única finalidad es obtener utilidades y rentabilidad sin importar a quién tenga que atropellar en el camino, sin importar que tenga que corromper mis valores, mis principios y sin importar que tenga que sacrificar la buena reputación de la compañía. Y yo les pregunto, ¿es allí a donde queremos llegar? ¿O la finalidad de la empresa es construir un negocio sostenible que perdure en el tiempo? Una rentabilidad basada en buenas prácticas que permita un gasto eficiente y transparente de recursos, así como una reputación positiva
que perdure en el tiempo y con una reputación positiva. ¿Qué es lo que hago? Generar confianza en mis clientes, en mis autoridades, en las partes interesadas, stakeholders, y al mismo tiempo va a traer desarrollo y bienestar a toda mi comunidad. Entonces es muy importante preguntarnos cuál es la finalidad de mi organización y cómo podemos empezar a implementar prácticas de ética empresarial en los sectores estratégicos. En primer lugar, como les comentaba, el órgano máximo de gobierno de la organización tiene que definir un esquema de valores y principios que van a guiar los procesos de toma de decisiones. Normalmente, este esquema se define en un código de ética y en sus preceptos se consolida el carácter con el que la organización va a actuar en lo posterior. Es decir, cuando la compañía en el futuro se encuentre en una bifurcación, como el pasaje que les contaba de Alicia en el País de las Maravillas, el código de ética es el que va a facilitar la definición de qué es lo correcto y cuáles acciones son las que se deben tomar. Uno de los elementos esenciales para un buen gobierno corporativo es definir un código de ética y conducta que permita desplegar una cultura de integridad no solo en el directorio, sino en toda la organización. Y como les decía, la ética es un valor que necesita de acciones, es un valor que tiene que ser ejercido y ejercitado. Y en esta práctica, en esta traducción de lo que es correcto y lo que yo estoy haciendo, inevitablemente van a existir errores, errores que son parte del proceso de aprendizaje. Todos los días debemos decidir actuar de una forma correcta y los errores precisamente son uno para mejorar la forma en la que se despliegan los compromisos éticos de la organización. Cada error es una oportunidad para demostrar nuestra integridad y crecimiento, pero lo importante es persistir en que la ética empresarial es posible, porque el otro camino que podríamos tomar es un camino un poco más fácil y un poco más que me importista, afirmando que las cosas nunca van a cambiar, si en el Estado es así, si mi cliente es así, entonces yo para qué me esfuerzo, si mi jefe, mi directorio, la propia industria, el propio país ya tiene estas malas prácticas, yo para qué me voy a esforzar en hacer un cambio. Yo considero que si nosotros estamos tomando esta perspectiva, entonces no tiene realmente ningún sentido siquiera continuar trabajando, porque a la final vamos a hacer lo que me diga mi jefe, lo que me digan las malas prácticas. Es importante mantener una actitud positiva frente a la ética y tratar de hacer la diferencia todos los días. Certecped este año, por ejemplo, fue reconocido por cuarta vez como una de las empresas más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere, que está domiciliado en Estados Unidos. Sin embargo, yo siempre tengo un conflicto con esta definición, empresas más éticas. Porque cuando hablamos de una empresa, realmente es una ficción jurídica, ¿no? La empresa no actúa por sí misma, sino a través de sus representantes, a través de sus empleados y, en definitiva, a través de las personas. Por lo tanto, la ética individual es la ética empresarial y la ética que se va a aplicar en los negocios del sector. Las personas, al igual que las organizaciones, en definitiva, somos lo que hacemos. Por eso yo les pregunto, ¿es el afán del lucro una justificación suficiente para tener un comportamiento no ético? O tal vez estamos en un punto histórico, en un momento histórico en el que tenemos que tomar la decisión y a pesar de que sea difícil, a pesar de que parezca una tarea interminable, tomar la decisión y el carácter de empezar a actuar de una forma ética. Hoy en día existen varias iniciativas locales e internacionales que promulgan la ética y la integridad en el sector privado e inclusive reconocen y premian a las organizaciones que promulgan estas buenas prácticas y que comprueban que son desplegadas a todas sus partes interesadas, como ya les comentaba el Instituto Ethisphere. Este es otro beneficio que tenemos al implementar buenas prácticas de ética empresarial.
Entonces, para que ustedes puedan empezar a caminar por el camino del compliance, de la integridad, por el sendero del compliance, yo les propongo algunos enlaces donde ustedes pueden encontrar material gratuito y autoevaluaciones para que ustedes puedan ver en qué punto de madurez se encuentran sus propias normas éticas. En primer lugar, tenemos la aplicación de Alliance for Integrity que se llama The Integrity App. Esta aplicación está disponible en varios idiomas y nos muestra un cuestionario para que cada usuario pueda llenar de acuerdo a las prácticas que ha implementado su organización y podamos evaluar cuál es el estado de estas prácticas de integridad, en qué punto estoy, qué me falta, a dónde quiero llegar. También tenemos la autoevaluación de la ISO 37001 que ofrece la página del World Compliance Association y que nos permite comparar nuestros programas de integridad con el estándar internacional de la ISO 37001. Ambas autoevaluaciones se encuentran disponibles en idioma español, en idioma castellano. Adicionalmente, tenemos muchísimo material. Tenemos, por ejemplo, la guía de compliance emitida por la Superintendencia de Competencia Económica. Tenemos el material disponible en el Centro Anticorrupción de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE. Y todo este material nos va a ayudar a implementar un programa de ética hecho a la medida de su organización, que sea acorde con la estructura, acorde con el tamaño, acorde con el negocio y con las características propias de esa entidad. De modo que el producto de esta implementación sea realmente un método efectivo para crear una cultura de cumplimiento y luchar contra la corrupción. Eso es todo lo que les quería compartir el día de hoy. Muchas gracias por su atención. No sé si es que tal vez tenemos alguna inquietud de los asistentes. Muchas gracias, Viviana. Mientras nos hacen algunas consultitas, me parece importante varios temas que has topado dentro de tu presentación, iniciando por este tema de la alta percepción de corrupción, que no existe realmente una confianza ahorita en este momento en nuestra industria, a pesar de todas las regulaciones que existen, que es totalmente real. Y cómo el desconocimiento, digamos, de todas las regulaciones que se tienen, hace que exista también o que sea más fuerte este tema de la desconfianza en el sector. También has topado un tema importantísimo, o has hablado por temas de la responsabilidad moral, la ética, la integridad y la implementación de normas importantes, ¿no? En este caso, la ISO 37001, que es la que nos has comentado. Y cómo la práctica adecuada de todo esto que nos has comentado de una manera real y con canales de comunicación efectivos, que me parece una de las cosas más importantes en toda la cadena de valor. Es decir, como tú decías, empresas, proveedores, personal de la compañía, etcétera, realmente nos pueden ayudar a cambiar esta percepción que hoy día tenemos de nuestra industria. Y algo que también es importante, como tú lo has mencionado, ¿no? El liderar con el ejemplo. Como tú dices, el compromiso desde las cabezas, que creo que también es valioso dentro de nuestras organizaciones, que existe ese compromiso real desde las cabezas de la organización, liderando con el ejemplo, como yo lo digo. Entonces, no sé, esperando ya un poquito más, tengo dos preguntas. Una dice, en tu experiencia, Viviana, ¿cuál ha sido el impacto más significativo que han tenido las empresas que viven estas prácticas de ética empresarial? Y una segunda pregunta, ¿cuál crees que es el principal desafío ético al que se enfrentan las empresas cuando abordan este tema tan importante dentro de la organización? A ver, creo que podemos empezar por el desafío, que uno de los desafíos más grandes es poder compartir el conocimiento y las ventajas de tener un programa de compliance desde el punto de vista comercial. Entonces, si es que uno lo ve desde lejos, empiezan a decir, no, me van a controlar, ni siquiera voy a poder dar un regalo a mis clientes o una consideración a mis proveedores. Y realmente el compliance no se trata de eso. La cultura de cumplimiento es el fin hacia donde queremos llegar, pero todo tiene que empezar por la transparencia. Entonces, creo que el desafío más grande es precisamente transparentar todos estos procesos.
es una cultura latinoamericana la que vivimos. Es normal el tema de las atenciones a los clientes, el tema de los regalos, especialmente en Navidad. Y por eso es que la norma 37001 no prohíbe el tema de los regalos y atenciones. Lo que te dice es que lo tienes que tener transparentado, tienes que tener una política que te diga, no voy a dar regalos a partidos políticos, por ejemplo, voy a priorizar mis donaciones a las áreas de influencia. Entonces yo creo que lo primero y el desafío más grande es transparentar los procesos de cada una de las áreas que manejan especialmente la cadena de valor dentro de las organizaciones. Y creo que de los cambios positivos que podemos ver, bueno, nosotros dentro de nuestro programa de cumplimiento hacemos capacitaciones tanto a nuestros proveedores amazónicos como a los proveedores que tenemos en Quito. Y ha sido muy grato que al principio, cuando hacíamos las capacitaciones, realmente los proveedores iban porque sabían que iba a estar presente la jefa de compras y algo tenían que preguntarle de un orden de compra o alguna cuestión. Pero conforme han ido pasando los años, los mismos proveedores me solicitan mi número de teléfono, nos solicitan consejos de cómo pueden empezar ellos mismos a implementar sus propios programas. Tenemos el caso de dos proveedores, uno en Shushufindi, otro proveedor en Quito, que nos dicen, esto me parece interesante, yo quiero empezar, ¿cómo podemos hacer? Entonces, el primer paso, el cuestionario de Alliance for Integrity para ver en qué punto de maduración están. Y a partir de ello, darles este soporte, que ya ni siquiera lo vemos como una obligación para la empresa, sino más bien es un intercambio y es una ventaja realmente para nosotros como empresa el poder decirle a nuestros clientes, mira, no solo te garantizo mis compromisos, mira cómo mis proveedores también están implementando sus códigos de ética. Entonces, creo que esa es la retribución más grande que hemos tenido al haber implementado un sistema de integridad. Gracias. Tenemos una preguntita más. ¿Cómo llegar con buenas prácticas a la empresa pública? A ver, sí, yo creo que esa parte es un poco más difícil porque, al menos en mi experiencia, yo he visto que son más las empresas del sector privado y mucho más las empresas extranjeras las que están pidiendo este tipo de prácticas. Ahora, ¿cómo llegar con buenas prácticas a la empresa pública? Lo más importante, la comunicación. Creo que es importante, y nosotros también lo hemos hecho, primero intentar hacer un acercamiento. Nosotros estamos proponiendo esto. Este es el programa que nosotros tenemos implementado en nuestra organización y también solicitarle los inputs que pueda tener la empresa pública, ya que al menos si es que hablamos en el sector petrolero, sabemos que Petroecuador está certificado con la 37001, tiene sus canales de denuncia, tiene su oficial de cumplimiento y desde ahí vemos que las empresas que ya tenemos sistemas de integridad ya no es tan alejado, ya tenemos un par porque Petroecuador también tiene un oficial de cumplimiento y en las reuniones que se tienen ya inclusive el lenguaje es similar y podemos empezar a compartir desde otro tipo de perspectivas y ya no solamente desde un punto de vista estrictamente comercial. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Viviana. A mí realmente me ha parecido excelente la charla. Creo que de verdad cerramos con broche de oro el Expert Training Program 2. Este es un tema, se han tratado varios temas técnicos, muchos, pero obviamente este es uno de los que siempre formarán parte y como digo yo, tiene que ser parte del ADN de las empresas y de nosotros, ¿no? Como personas, parte del talento humano de las empresas. Yo te agradezco mucho, Viviana, por acompañarnos en esta oportunidad. Espero nos pueda seguir acompañando y pues muchas gracias a todas las personas que han estado hoy día en nuestro webinar. Gracias, ¿no? Silvana, Manuel, muchísimas gracias por la invitación y también gracias a todos los asistentes. Gracias. Gracias.